Excelente. Entonces, para los que son nuevos o no han escuchado el tema, estuvimos hablando sobre la diferencia de los sentimientos y las emociones. Los sentimientos es todo aquello que nosotros queremos que permanezca en nosotros. Por ejemplo, una pregunta sencilla. ¿Quiénes quieren sentir amor a veces o siempre? Me imagino que la respuesta de todos queremos sentir siempre amor. Entonces el amor es un sentimiento. Yo quiero sentirme en paz siempre o a veces. Si la respuesta es siempre, entonces esto es un sentimiento. Yo quiero sentirme triste siempre o a veces. Si la respuesta es a veces, entonces esto es una emoción. La diferencia de sentimiento y emoción es que sentimiento es todo aquello que tiene estado de permanencia en mí. Eso es lo que yo realmente debo de sentir. Esto es una elección. Esto es algo que nosotros elegimos sentir. A diferencia de las emociones, que las emociones son sensaciones que experimentamos por medio de situaciones que provocan esto. No es lo mismo, no es igual. Yo elijo cómo sentirme. Los sentimientos, yo elijo cómo sentirme. Es algo voluntario. Nosotros elegimos cómo sentirnos. Estos son los sentimientos. Las emociones es algo que yo experimento, una sensación que viene a mí provocada por una situación, ya sea un acontecimiento, un pensamiento o cualquier otra cosa. Esto es algo involuntario, esto es algo que simplemente yo reacciono, no lo elijo, reacciono. Esto es una emoción. Y debemos de tener en claro esto. Cuando nosotros solemos actuar en base a las emociones, somos personas inestables, porque vamos a reaccionar y vamos a comportarnos según el momento nos hace sentir. Por ejemplo, si yo estoy sintiendo alegría, perfecto, me estoy gozando, estoy feliz y contento. Pero si viene a mí entonces una mala noticia o me entero de algo, entonces ya mi estado cambia. Ya yo paso de esa alegría, de ese gozo, a sentirme triste, sentirme acongojado, desesperanzado. Esto es emoción. Cuando nosotros nos guiamos por las emociones, dígase, sensaciones que experimentamos por cosas que nos acontecen, sin darnos cuenta nos volvemos personas inestables. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a comportarnos y vamos a conducirnos según el momento así lo quiera. Y esto nos hace también, llevándolo al plano espiritual, personas totalmente manipulables. ¿Por qué? Porque simplemente yo tengo que crear una situación para que tú actúes conforme a lo que te hace experimentar esa situación. Si yo, por ejemplo, como muchas personas hay, que hay gente manipuladora, saben qué te emociona, saben qué te causa sensación. Entonces, simplemente generan esa situación, crean ese escenario y saben que tú vas a actuar conforme a esto. Por ejemplo, algo que lamentablemente suele pasar con personas que no son cristianas. Yo entiendo que las cristianas no son así, pero se ha entendido durante mucho tiempo de que las mujeres se enamoran por lo que escuchan. Se ha entendido esto durante mucho tiempo. El hombre sabe que lo único que tiene es que causar la sensación de que le guste lo que la mujer puede escuchar. Y en base a esto, pues la mujer se siente feliz, alegre, contenta, etcétera. He conocido personas, y me imagino ustedes también han visto casos de hombres que no se comportan bien, hombres son malos, por decirlo así, y saben cómo contentar a su mujer. Ah, bueno, yo nada más tengo que hacer tal cosa, o yo nada más tengo que decirle esto, o yo nada más tengo que comprarle esto. ¿Por qué? Porque saben de que es alguien que reacciona automáticamente en base a sus emociones. Entonces, en el plano espiritual, esto es sumamente delicado porque esto nos vuelve títeres de quien crea las situaciones. En este caso, Satanás, el maligno, lo único que tiene que hacer es crear una situación porque ya él sabe de antemano que como nosotros tenemos la costumbre de actuar en base a las emociones, ya él sabe cómo vamos a reaccionar. Él me quiere ver triste, sencillo, creo una situación que te haga sentir triste y ahí te tengo sufriendo, sintiéndote mal, que la vida se te acabó, etcétera. Y nos volvemos sin darnos cuenta títeres de Satanás, porque él lo único que tiene que hacer es crear una situación para que nos sintamos de esta manera. Y esto lo podemos ver, perdón, a la luz de la palabra, cuando en la tentación de Job, él mismo le dice a Dios, claro, quítale lo que tienes y verás cómo él no reacciona
de la manera que yo espero ante tu presencia. Fue lo que le quiso decir a Dios. Quítale lo que tiene y verás cómo blasfeme en tu propia cara o en tu propia presencia. Entendiendo de que Job iba a actuar en base a sus emociones, pero se sorprendió porque Job permaneció en la paz que Dios da. Aquí vemos que esto es algo voluntario. Nosotros elegimos sentirnos en paz. Quizá le sea difícil y es difícil porque usted no ha aprendido a elegir. Nosotros desafortunadamente tenemos una muy mala costumbre de que no sabemos ejercer dominio sobre nuestras decisiones. Siempre nuestras decisiones están influenciadas por lo que al otro le gusta, por lo que piensa, por lo que el otro opina. Muchas veces queremos hacer cosas y antes de hacerla, vamos y consultamos. ¿Qué tú opinas? ¿Qué tú crees? ¿Qué tú piensas? No está mal, hago un paréntesis para que no se malinterprete, no está mal consultar a otra persona si uno no está del todo seguro. Pero hay personas que hacen esto un hábito, que no toman sus propias decisiones, sino es por la aprobación de los demás. Eso da a entender de que es alguien que no hace uso de su voluntad, tomar las decisiones por sí mismo. Y precisamente de esto vamos a hablar a la luz de las escrituras, algo de hecho que todos aquí pues conocemos, una maravillosa historia y a la vez triste de alguien que estuvo muy cerca del Señor Jesús. Jesús, cuando comenzó a predicar su maravilloso evangelio, muchas personas comenzaron a creer en él, muchas personas comenzaron a seguirle, pero muchos de los que le seguían no le seguían necesariamente porque creían en él. Le seguían porque le gustaba la sensación que experimentaban con él. No es lo mismo. Eran personas que lo buscan únicamente por la emoción de lo que decía Jesús o lo que hacía Jesús, causaba esa sensación en ellos. Y mucha gente lo seguía por esto, al punto de que Jesús llegó a tener muchos discípulos. Y entre tantos discípulos que tuvo, entonces eligió a 12 para que pertenecieran a su ministerio, para que trabajaran juntamente con él. Sabemos que Jesús predicaba en diferentes ciudades, en todo Israel anduvo, y muchas personas creían en él. Jesús constantemente se ganaba discípulos y muchas personas le seguían. Muchas personas le seguían. Sin embargo, sin embargo, teniendo en claro lo que dijimos acerca de los sentimientos y las emociones, nosotros actuamos en base a lo que sentimos. Si yo no siento trabajar, yo no voy a trabajar. Yo voy a inventar una excusa, bueno, como hace la gran mayoría de gente, yo no, para no trabajar. Si yo siento hacer algo, aunque me digan que no, lo voy a hacer porque eso es lo que siento. Nosotros actuamos en base a lo que sentimos. Pero, pero, los sentimientos nosotros elegimos lo que queremos sentir. Por ejemplo, a la Biblia le llama a un fruto del espíritu, que es algo que se siente, llamado dominio propio. Este dominio propio no es nada más y nada menos que ejercer control y dominio sobre ti. Muchas veces no queremos hacer algo, pero como tenemos el compromiso, o muchas veces, como debemos de ser serios en lo que hacemos, actuamos de la manera correcta. Esto es un fruto del espíritu llamado dominio propio. ¿Por qué menciono esto? Porque a pesar de que actuamos en base a lo que sentimos, muchas veces actuamos más por las emociones que por lo que nosotros elegimos sentir. Recuérdese la diferencia. Sentimiento, usted elige sentirlo. El amor, la paz, el gozo, esta es una elección. Conscientemente debemos elegir perseguir eso constantemente. Por eso Jesús habla de permanecer en el amor, permanecer en él. Esto es algo que nosotros tomamos la decisión. Las emociones no es algo que uno toma decisión. Las emociones simplemente es una reacción que uno tiene provocada por una situación o circunstancia. Yo estoy muy normal y de repente viene una sensación, un pensamiento, una noticia o un acontecimiento. Ya esto me hace cambiar de parecer a como yo estaba. Esto es una emoción. Entonces, Jesús eligió 12 discípulos de entre ellos.
Y Jesús hacía muchos milagros, Jesús hacía muchas maravillas. Y las personas felices y contentas, hasta el punto de que muchos de ellos lo buscaban únicamente por los beneficios, los milagros, las emociones que ellos lograban experimentar por medio de Jesús. Una vez, una mujer que no era para nada judía, pero vivía entre judíos, la mujer sirofenicia, se acerca a Jesús utilizando un lenguaje judío, un lenguaje de alguien que cree en Jesús, un lenguaje de una persona que ha creído a su mensaje. Y Jesús está pasando por una ciudad y esta mujer comienza a vociferar: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y esta mujer insiste, insiste, y por la insistencia Jesús se detiene. De hecho, es la única vez que vamos a ver en la Biblia que Jesús le habla muy feo a una persona. Y Jesús le dice a la mujer: ¿qué quieres? O sea, ¿qué tienes conmigo? Y dice: no, que vengo a procurarte porque mi hija está gravemente atormentada por un demonio. Y Jesús le habla feo. Le dice: no es lícito darle el pan de los hijos a los perrillos. Para que se entienda, los judíos en ese entonces consideraban o utilizaban ese lenguaje de perros a los que no eran judíos. No como un insulto en sí, sino como una categoría, porque la misma Biblia dice también que el perro, una vez vomita, vuelve a su vómito y se lo come, algo horrible. Por lo menos eso hacían los perros de antes. Y como esta persona que no seguían la ley de Dios, vivían en su pecado y constantemente se permanecían en su pecado, o sea, se deleitaban en su inmundicia, por eso los judíos comenzaron a llamarle perros a estas personas. Entonces Jesús le dice: no es lícito darle el pan, el alimento a los hijos y dárselo a los perrillos. Y ella le responde: sí, pero aún los perrillos comen de la migaja que cae de la mesa de sus amos. En fin, Jesús la sanó. Y así vemos muchísimas personas que siguieron a Jesús, no porque elegían seguirlo, sino más bien por la sensación, la experiencia, la emoción que provocaba estar cerca de él. Si estaba cerca de Jesús, podía ser sanado. Si estaba cerca de Jesús, podía ser liberado. Y las emociones son peligrosas y no confiables. No son malas del todo, pero sí son peligrosas y no confiables cuando nos guiamos o nos dirigimos siempre por ellas, porque no todas las emociones son buenas. Y así como yo puedo sentir buenas emociones, en su gran mayoría, las que más siento siempre son malas. Entonces, Jesús en una comienza a dar un mensaje un poquito más duro, un poquito más fuerte. De hecho, el mensaje más fuerte que pudo haber dado en, en todo su tiempo aquí en la tierra, cuando él decía: yo soy el pan del cielo. El que no come mi carne y bebe mi sangre no es digno de mí. Cosa que para el entendimiento de los judíos era considerado una blasfemia. Pero dice la Biblia que a partir de ahí muchos de ellos dejaron de seguirle. Cuando la sensación que la persona experimenta con Dios no es de su agrado, entonces se aleja. Entonces olvida a Jesús. Y nosotros aquí lamentablemente hemos visto esto mucho en las personas. Hay personas que vienen buscando de Dios, pero no porque Dios le interesa, sino los beneficios que obtienen conforme a Dios. Lo que pueden sentir, lo que pueden experimentar, la sensación que le genera estar en ese momento buscando o procurando a Dios. Pero no necesariamente eso te hace permanecer en Dios, que verdaderamente la promesa de Dios para nosotros es para los que permanecen en Él. Por ejemplo, una de las grandes bendiciones, porque son muchas que tenemos con Dios, una de las grandes bendiciones es la salvación. Y Jesús dice: y el que persevera o permanece hasta el fin, este será salvo. No que lo es, será salvo. Esto lo dice Mateo 24.
Y el que persevere hasta el fin, este será salvo. ¿Por qué tocamos este tema? Porque de verdad, nosotros tenemos la costumbre, o hemos tenido durante mucho tiempo la costumbre, de guiarnos por lo que el momento nos hace sentir. Y cuando nos llevamos por lo que el momento me hace sentir, me vuelvo una persona inestable porque no soy yo que elijo. Y al no elegir, no permanezco. Soy zarandeado, soy movido de un lado para otro porque no elijo permanecer. Estar cerca de Dios es una decisión voluntaria, la cual usted tiene que escoger y permanecer en él. Para poder recibir todas las promesas, que son muchas, de Dios, hay que permanecer en él. Hay que decidir permanecer en él. Cuando yo soy alguien que únicamente busco a Dios, me acerco a Dios, pido algo a Dios, únicamente por lo que eso me está haciendo sentir, dígase emoción, eso no es estado de permanencia. Yo me estoy engañando y a la vez yo mismo me estoy confundiendo, creyendo que estoy haciendo algo de la manera correcta y no lo estoy haciendo. Porque yo únicamente estoy buscando a Dios por los beneficios que Dios me da. Dígase por lo que sus dones, maravillas o milagros me hacen sentir en ese momento, pero no que yo verdaderamente lo sigo. Porque cuando Dios permite algo en mi vida, que esto no me genera una sensación agradable, entonces ahí yo reniego de él, ahí ya yo no lo busco, ahí ya yo me molesto con Dios, ahí ya yo creo que Dios está conmigo, ahí ya yo comienzo a cuestionarlo y comienzo a preguntarme muchísimas cosas que realmente son falsas, porque lo único que estoy actuando es conforme a lo que la sensación, el momento me hizo sentir. Muchas veces nosotros aquí, quizá en algún momento de nuestra vida, nos hemos sentido quizá que Dios no nos tome en cuenta. O muchos han llegado a decir, he tenido lamentablemente la oportunidad de escucharlo, de que Dios me abandonó, de que Dios me dejó. He tenido lamentablemente la oportunidad de escuchar personas que dicen, yo estaba a punto de descarriarme, yo me iba a apartar porque no veía lo que yo le pedía a Dios. Y lamentablemente, estos son personas que buscan a Dios por las sensaciones, buscan a Dios por emoción, buscan a Dios por lo que el acercarse o buscar a Dios le hace sentir, no porque ellos elijan y quieran hacerlo. Porque cuando usted elige buscar a Dios, no importa la situación, usted permanece. Porque a eso que Dios nos llama, a permanecer. Los sentimientos, que es algo por lo cual uno se rige, es un estado de permanencia. Si usted busca, que tiene la oportunidad de hacerlo, y se ha mencionado mucho tiempo aquí, Gálatas 5:22. De hecho, deberíamos de aprenderlo. Mas los frutos del Espíritu son amor, paz, paciencia, gozo, fe, benignidad, templanza, bondad. Todo eso es por lo que nosotros vivimos. Todo el mundo vive en este mundo para dar y recibir amor. Todo el mundo trabaja y se afana en esta vida para tener paz. Todo el mundo en el trato interpersonal con las personas quiere experimentar o tener reciprocidad, que sean bondadosos contigo, que no te traten de la punta del pie, de la patada. Todo esto es lo que queremos experimentar y nosotros debemos elegir permanecer, buscar esto y permanecer en ello, porque Dios está totalmente dispuesto a darnos todo esto. Pero una vez no los da, no podemos ver eso como una emoción. Lo recibí porque lo sentí. No, usted tiene que permanecer y constantemente tiene que elegir permanecer esto. Yo no elijo hoy amar y mañana no, así no funciona. Yo tengo que amar y amar todo el tiempo. Dicho, la escritura dice que el que permanece en el amor, permanece en Dios porque Dios es amor y Dios en él. Entonces, Jesús elige a 12 de sus discípulos. De los tantos discípulos que tuvo Jesús, de hecho, la primera numeración que se hace, aparte de la elección, porque Jesús elige, dice la Biblia, elige a 12 de entre sus discípulos. Jesús una vez envió a una misión a 70 personas.
Mírese que no era solamente dos, eran muchas personas. Jesús envió a 70 personas a predicar. Pero de todos los discípulos que Jesús tuvo, elige a 12 personas. 12 personas que todos eran problemáticos, 12 personas que eran pecadoras, 12 personas que eran malvadas, todas. Ahí teníamos un publicano, Mateo. Un publicano era un traidor a su pueblo, alguien que trabajaba para el gobierno opresor. Fíjese que era malvado, Mateo. Mateo le interesaba más el dinero que su propia nación. De hecho, los publicanos, para ser publicanos, tenían muchas veces que hasta renegar de Dios, porque yo no necesito de Dios. Yo simplemente uso mi talento y me aprovecho del dinero, y muchas de esas ocasiones hasta abusaban de sus compatriotas, cobrándole más dinero, porque por eso se hacían ricos. Tenemos el caso de eh, Mardoqueo, Saqueo, me parece, terminan igual al final. Saqueo era el jefe de los publicanos y tenía muchísimo dinero. Tenemos ahí a un Simón el celote. Los celotes eran asesinos, personas que mataban, violando el mandamiento de Dios de no matarás. Estas personas mataban supuestamente en nombre de Dios, cosa que era totalmente contraria a la ley que ellos mismos practicaban. Y así teníamos, obviamente, la descripción de muchos otros más, por ejemplo, de Juan y Santiago o Jacobo, a los cuales Jesús apodó hijos del trueno, personas con un carácter fuerte, personas que lo querían resolver todos los problemas. Una vez, porque a ellos no les gustaban los samaritanos, Señor, ¿quiere que pidamos al cielo para que descienda fuego y los consuma? Y Jesús le dijo, hey, tranquilo, mis hijos, o sea, ¿de qué espíritu son ustedes? Yo no vine a perder almas, sino a salvarlas. Tenemos a un Simón Pedro, que obviamente antes de la transformación del Espíritu Santo en su vida, era alguien que son de estas personas que siempre les gusta estar como sobresalientes. Muchas veces estas personas son difíciles de tratar. Personas que siempre quieren ser como los más visibles, quieren darse notar, quieren ser los primeros. De hecho, hablo de Pedro porque el mismo Pedro, cuando tuvo la pesca milagrosa con Jesús, le dijo, apártate de mí que soy hombre pecador. Pedro sabía que no andaba muy bien, que digamos. Y así Dios escogió a 12 personas que ninguno de ellos estaba bien. Ninguno de ellos. No había uno solo que se sacara que era bueno. Todos tenían problemas. Todos tenían conflictos. Todos ellos. Pero al ellos andar en el ministerio de Jesús, muchos de ellos iban aprendiendo del Señor. Muchos de ellos iban entendiendo lo que él hacía. Otros, lamentablemente, no lo hicieron. No sé si ustedes han escuchado personas que cuando hablan de Judas, últimamente he escuchado a predicadores decir eso, que Judas se perdió porque Judas no fue al lugar correcto. Judas se perdió porque Judas no fue a la cruz. Judas se perdió porque Judas acudió a las personas incorrectas, dígase los fariseos. Y ciertamente, al igual que Judas, alguien también lo traicionó. Feo, que fue Pedro. Pedro lo negó 3 veces y la última vez hasta maldijo, dijo palabras ofensivas para que no reconocieran de que él hablaba igual que Jesús. Pero ¿por qué Judas se perdió? ¿Qué pasó con Judas? Que estando entre los 12 íntimos de Jesús, repito, Jesús tenía muchos discípulos, pero Judas estando entre los 12 íntimos, lamentablemente se perdió. ¿Qué había en este caballero que lo llevó a perderse? Quizá ustedes dirán, bueno, lo que pasa es que estaba escrito. Sí, ciertamente. De hecho, todo lo que hacemos, aún hasta lo que estamos haciendo ahora, está escrito, porque el Señor nos manda a predicar su palabra y eso es lo que estamos haciendo. De una manera involuntaria estamos cumpliendo el mandamiento de Dios. Pero ¿por qué razón Judas se perdió? ¿Qué pasó en Judas? Pues
Lo mismo que estamos hablando. Judas era alguien que desafortunadamente seguía a Jesús por lo que Jesús le hacía sentir. Judas lamentablemente nunca, en ningún momento, desde el primer día, Judas no se arrepintió. Por eso se perdió. Judas no solamente no se lamentó cuando entregó a Jesús. Judas, de los discípulos que seguían a Jesús, nunca, nunca se arrepintió. Judas, de hecho, nunca creyó en Jesús. ¿En qué yo me baso para decir esto? Bueno, estuvimos hablando, muchas personas seguían a Jesús por las cosas maravillosas que Jesús hacía. Jesús pasaba por la ciudad y la gente únicamente, sáname, sáname. Le llevaban personas únicamente para que Jesús la sanara. Pues Judas ya pertenecía al grupo de los 12 discípulos, 12 apóstoles, grupo íntimo del Señor, y tenía un cargo sumamente importante. Judas era el tesorero, alguien quien administraba las ofrendas que le daban a Jesús. Porque había muchas personas agradecidas por lo que Jesús hacía y colaboraban con el ministerio del Señor. Y esas ganancias, que eran muchas veces en especias o en artículos, se cambiaban, se vendían, y el dinero Judas lo manejaba, porque ellos se trasladaban de pueblo en pueblo, tenían que dormir, tenían que comer, y Judas lamentablemente, digo lamentablemente porque había un Mateo que de hecho era publicano, y para mí Mateo tenía más posibilidad de manejar este dinero, pero se lo dieron a Judas. ¿Por qué yo digo que Judas no se arrepintió? Porque Judas, desde que tuvo la oportunidad de manejar a la bolsa del Señor, el dinero, dígase, dice la misma escritura que él sustraía, él robaba. Él robaba. Cuando Jesús dio el mensaje muy fuerte que dijo, el que no come mi carne y bebe mi sangre, dice Jesús, no puede ser mi discípulo ni entrar al cielo. Le voy a dar la cita, por favor, para que un voluntario la lea. ¿Algún voluntario, por favor, que levante la mano para yo darle la cita? Por favor. Levantando las manos. Perfecto. Dasha, siempre Dasha dispuesta a hablar. Entonces, la cita, Dios es donde Jesús mismo habla de cómo la gente lo rechazó. Voy a buscar bien la cita. Estoy buscando aquí para que ustedes puedan leer. Para que ustedes mismos puedan ver esta historia tan interesante. Esto se encuentra en Juan, capítulo 6. Pueden buscar Juan, capítulo 6. El versículo a partir del 56 en adelante. ¿Puedes leer, Dasha? 6:56. Bueno, dice así, el que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Ajá, continúa. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él vivirá también por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum. El 60, por favor. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron,
Dura es esta palabra. ¿Quién la puede oír? Sabiendo Sabiendo Jesús, Jesús en ujú, sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? Pues que si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, perfecto, el continuaré Espíritu, leyendo. El el espíritu es el que Espíritu, da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo he hablado son espíritu y son vida. Pero hay, oye lo que dice Jesús, pero hay algunos de vosotros que no creen. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Muchos de sus discípulos, al escuchar esta palabra, se fueron. Dura es esta palabra. En este caso yo puedo parafrasear un poquito y me atrevo a decir, Judas no se fue porque él manejaba el dinero. Pero Pedro le dice, Señor, ¿a dónde iremos? Y solamente en ti encontramos que tú tienes palabra de vida. Porque yo digo que Judas nunca creyó. Bueno, aparte de que lo dice la Escritura, ¿ustedes saben cuántos mensajes Jesús le dio a Judas para que se arrepienta? ¿Cuántas veces Jesús anunció su muerte? Aún en la cena del Señor, Jesús le dio la oportunidad a Judas para que se arrepienta. ¿Cuál oportunidad? Bueno, él dijo públicamente, uno de ustedes me va a entregar esta noche. Los discípulos sabían que Jesús no tenía necesidad de que le dijeran algo porque ya él lo sabía. Lo vieron caminar sobre las aguas, lo vieron hacer muchísimos milagros. Lo escucharon muchas veces predicar sobre el reino de Dios. Sin embargo, hay muchos versículos que dicen que Satanás estaba con Judas. En la misma cena, aparte de la advertencia que Jesús está diciendo, uno de ustedes me va a entregar, y lo dijo públicamente porque todos comenzaron a preguntarse, ¿seré yo? ¿Seré yo? Y ni así se repitió el caballero. Entonces no es como la gente lo quiere poner de que no, lo que pasa fue... No, 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 no. El hombre nunca creyó en Cristo. Porque si hubiese creído en Cristo no lo entrega. ¿Cuál fue el problema de Judas? Se dejó guiar de sus emociones. Judas estaba con Cristo, por eso lo traicionó. Judas estaba con Cristo por lo que Cristo le hacía sentir y los beneficios que obtenía a través de Cristo. Judas sustraía del dinero. Hay que tener un corazón muy feo para tú hacerle eso a tus amigos y a tu maestro. Cada vez que él sustraía del dinero, eran menos posibilidades que tenían quizá todos de comer algo productivo. Quizá se les agotaba la oportunidad quizá de dormir en un lugar más cómodo. Quizá no tenían la oportunidad de poder trasladarse cómodamente hacia otra ciudad. Quizá no tenían la facilidad de acudir a ciertos alimentos, porque el dinero escaseaba. ¿Por qué escaseaba? Porque él sustraía de eso. Y tanto le apasionaba lo que el dinero le hacía sentir que entregó a su maestro y su señor por el mismo dinero. Porque dice la misma escritura en Mateo, lo dice también en Marcos y lo dice en Lucas, de que los fariseos convidaron con él en darle dinero y él feliz y contento no dijo que no. Vemos como alguien que estaba cerca de Jesús nunca creyó en él porque nunca se interesó, solamente se interesó en lo que Jesús le hacía sentir y experimentar. Únicamente se interesó en las sensaciones, en lo que Jesús provocaba en él, sus palabras, sus milagros, cosas maravillosas. Pero en los momentos difíciles, duros de adversidad, nunca mostró seguir a Jesús. Pero él se arrepintió al final. No, él no se arrepintió.
Él no se arrepintió al final. ¿Por qué yo digo que no se arrepintió? Cuando él fue a lamentarse con los fariseos, diciendo, he entregado a hombre inocente, ¿él no lo sabía acaso? ¿Acaso él mismo no sabía que los fariseos tenían planes de matarlo porque ellos lo veían? No era la primera vez que querían atrapar a Jesús y apedrearlo y matarlo. Él no andaba con ellos. Judas andaba con ellos. Judas vivía y experimentaba esto cuando los mismos fariseos querían y hasta llegaron muchas veces a apedrear a Jesús. Hubieron una vez que lo acorralaron en una montaña para apedrearle y Jesús cruzó entre ellos. Vio a Jesús y la reacción de los fariseos cuando Jesús entró al templo volcando, las mesas de los cambistas y azotando a todo el mundo con látigos. Judas era uno de ellos. Judas vio la reacción. Los mismos que escribieron los evangelios estaban con Jesús y Judas estaba con ellos. Judas sabía que querían matarlo. Pero ¿por qué Judas se entregó a Jesús si sabía esto? Porque era alguien que se llevaba, como estamos hablando, por lo que sentía. Mis hermanos, cuando nosotros no ponemos freno a nuestras emociones, cuando nosotros únicamente actuamos por lo que la ocasión nos hace sentir, eso nos lleva a nosotros a cometer errores que lo pagamos caro en la vida. Porque como yo soy un ser que actúa en base a lo que siente, y lo que esto me está haciendo sentir me está pareciendo bueno, agradable, ¿cuántas decisiones nosotros no hemos tomado basadas en emociones que después nos lamentamos, nos arrepentimos y decimos si yo hubiese sabido, si yo lo hubiese visto, si alguien me lo hubiera dicho? ¿Cuántas veces? Nos damos cuenta de nuestro error porque vemos que lo que sentimos o la emoción que percibimos en ese momento no resultó como uno sintió en ese instante. No resultó. Y ahí nos lamentamos. Y ahí pensamos, wow, yo no debí decirlo. Wow, yo no debí de haber hecho tal cosa. Yo no debí de tratar a la persona así. Pero en el momento no lo pensamos, mis hermanos. En el momento todo en nuestra mente estuvo fantástico y maravillosamente bien. En nuestra mente lo vimos genial. Pero como fue una emoción, como fue algo que pasó y ese algo que pasó me hizo sentir o me hizo percibir una sensación, por eso insto constantemente de que debemos de tener cuidado con las emociones. Porque mire cómo una emoción llevó a Judas a cometer el mayor de todos los pecados, entregar a su Señor y Maestro. Mis hermanos, piensen lo siguiente. Judas desde el inicio lo planificó, porque él voluntariamente se acercó a los fariseos. Y me imagino que tocaron el tema del dinero porque vemos que esa era su debilidad. Y tanto manejaba el dinero y sustraía del dinero que hasta para entregar a su maestro tuvo que cobrar 30 monedas de plata. Convida con ellos diciéndole, yo le avisaré el día oportuno donde no haya persona para que lo puedan capturar. Fíjate que todo esto lo está haciendo muy conscientemente. El mismo día de la cena del Señor, donde Jesús dice, la última comida que estaré, o la última cena que estaré disfrutando con ustedes. Ustedes son mis amigos. Le lava los pies. Le habla bonito del reino de Dios. Este caballero no le importó nada de eso, porque él se levantó. Jesús le dijo, haz lo que tienes que hacer. Ni siquiera así se la llevó.
todos pensaron, como él manejaba la bolsa, bueno, seguramente va, porque como él es el que maneja el dinero, seguramente no fue eso, fue un código entre ellos para que él comprara algo. Ni siquiera así. Al contrario, con vida, con los fariseos, los guardias, le indica a dónde Jesús iba a estar, porque ya se había conversado de que Jesús iría al Getsemaní, cosa que era un lugar común para ellos. Habla con los captores de Jesús diciéndole, mira, al quien yo le doy un besito, cosa que obviamente se le da un beso como señal de reverencia, como señal de admiración y reconocimiento a alguien que está superior a ti. Esa era la costumbre del beso. Sin embargo, esto no lo hizo por el sentido que era el beso, lo hizo como señal, engañando al maestro, pero a su vez dándole señal a sus captores de que ese era Jesús. Fíjate qué corazón tan malvado y tan negro. No es como la gente lo pone, no, lo que pasa, no, 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 el hombre era malvado y desafortunadamente nunca se arrepintió. ¿Por qué él fue a entregar? Precisamente porque se dio cuenta de que no le salió como él quería y se lamentó. Tiró las monedas de plata, no se la aceptaron, pero usted sabe qué hizo con esa moneda, volvió y la recogió y se compró un campo. Y el tormento que tenía era tan grande que el mismo campo que compró con las monedas que vendió a su maestro, no fue simplemente que se las tiró a los fariseos y la dejó ahí, no, no, él las recogió, porque con esa misma moneda dice la Biblia que él compró un campo. Y en este campo se ahorcó y se cayó, su cuerpo reventó, y esto le llaman Aceldama a este lugar. Mis hermanos, miren qué tan delicado es dejarse llevar por las emociones. Es delicado seguir a Jesús únicamente por lo que Jesús me hace sentir. Porque en el momento que Jesús no me haga sentir lo que a mí me gusta experimentar, entonces ¿qué? ¿Le daré la espalda? ¿Lo traicionaré? ¿Blasfemaré contra él? No crean, mis hermanos, ustedes que nosotros estamos exentos de este tipo de situaciones. Nosotros muchas veces nos vemos envueltos en situaciones y Dios no es que quiera nuestro mal, pero Dios muchas veces actúa de una manera contraria como queremos ver para que nosotros mismos nos demos cuenta cuál es nuestra reacción. Fue lo mismo que hizo con Job. Recordemos, quien inició la conversación con Satanás fue Dios, no Satanás. Deja ver cómo Job va a reaccionar. ¿Por qué? Porque el mundo me sigue, el mundo me clama, el mundo pide tanto y menciona mi nombre porque todo el mundo sabe que Dios es bueno, Dios es dadivoso, Dios te puede sanar, Dios te puede libertar, Dios puede hacer muchísimas cosas con tu vida. Claro, así que no te busca. Como el diablo le dijo a Jehová Dios se frente a Job. Claro, ¿acaso él te sirve de balde? ¿No lo has bendecido tú y lo has puesto de maravilla? Y muchas veces nosotros actuamos así. Y Dios es maravilloso y Dios es poderoso, claro, cuando todo está marchando de maravilla. Sin embargo, pedimos algo a Dios y vemos que Dios nos responde. Sin embargo, clamamos a Dios y notamos como que ya Dios no me trata igual. Acudo a Dios y de repente las cosas se tornan contrarias. Me acerco a Dios y de repente veo que se me provoca una dificultad complicada en mi vida. He llegado, de hecho, a escuchar a personas, no, cada vez que yo busco a Dios, se me levantan los problemas. Obvio. Y Dios no lo impide, mis hermanos. Dios lo permite. ¿Para qué Dios lo permite? Él nos conoce a nosotros. Es para que uno mismo se dé cuenta de lo que hay en nuestro corazón y cómo nos reacciona. Si verdaderamente elegimos seguirlo o simplemente estamos con Él por los beneficios que Él nos da, por las sensaciones que Él nos hace experimentar, por lo que nos causa emoción estar cerca de Él. Esto es sumamente delicado. Esto es sumamente delicado. Porque muchos en aquel día dirán, Señor, pero en tu nombre yo hice cosas
yo sané, yo eché fuera demonios, yo hice milagros. Pero ¿qué Jesús le dijo? Ustedes eran una hacedora de maldad. Pero soy yo, yo se supone que te seguía así, pero el que me sigue no practica la maldad. El que sigue a Dios no practica el pecado. ¿Qué dice la palabra? El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Pero dice la misma escritura que el temor a Jehová es apartarse de la soberbia, la arrogancia y el mal camino. Entonces, una gente que dice seguir a Dios pero obra en maldad, no, claro que no. ¿Y por qué siguen Dios? Por los beneficios que hay en Dios. Es lamentable y triste que vemos hoy en día personas que usan a Dios para ser famosos, personas que usan a Dios para ser reconocidos, personas que usan a Dios simplemente para sentirse ser alguien. Porque desafortunadamente, Dios nos da un trato, digo, perdón, desafortunadamente, cómo reaccionamos. Pero cuando estamos en Dios, Dios nos da un trato maravilloso de ser personas que no somos nadie en el mundo. ¿Quién se fija en nosotros? El que no es rico, obviamente, no es nadie en este mundo. ¿Quién se fija en nosotros? Sin embargo, venimos a Cristo, Cristo nos limpia, nos hace buena persona, de repente ya yo soy alguien que comienza a tener dones, habilidades, mira cómo yo me expreso, mira lo que Dios hace a través de mí, sana a una gente, liberta, hace cosas, los ojos de los demás comienzan a fijarse en mí y ahí yo comienzo a creérmela y de repente vengo a ser una persona importante cuando yo no era nadie. Y hay mucha gente que vive en pecado, pero no abandona sus puestos porque es bueno sentirse querido, es bueno sentirse reconocido, es bueno sentirse alabado, es bueno ser un pastor, ¿verdad? Donde tú tienes un determinado grupo de personas wow, que te admira, que te reconocen, pero ¿y tu vida íntima qué? Y hay personas que no tienen la valentía de decir, no, yo estoy mal delante de Dios, yo no puedo participar en las cosas del Señor. No, hay personas que no lo hacen. ¿Por qué? Porque es bueno sentir eh, que te admiren, es bueno sentir que te busquen, es bueno sentirte importante. Eso quiere decir entonces que únicamente estamos en Dios por lo que Dios nos hace sentir. Como estar cerca de Dios me hace sentir bien, pues por eso yo me mantengo cerca de Dios. Pero el día que Dios no me haga sentir bien, pues entonces ya ahí yo no estoy firme, ya yo estoy débil, ya yo estoy triste, ya yo estoy cabizbajo, ya yo estoy que no sé qué pasa, yo no conozco los planes del Señor para mí, ya yo estoy turbado, ya yo no sé qué va a pasar, si Dios cumplirá su promesa en mí o no. En serio, cuando actuamos de esta manera, mis hermanos, le estamos diciendo a Dios mentiroso. Estamos diciendo, no estoy seguro de que tú cumplas lo que me dijiste. No estoy seguro de que tus promesas se cumplan en mí. Yo no creo que tú tengas todo el poder de hacer las cosas en mi vida. Ese es el mensaje que le enviamos al Señor cuando actuamos con base a nuestras emociones. ¿Por qué nosotros carecemos de fe? Porque somos emocionales. Así de sencillo. ¿Qué dice la palabra? Fe es la certeza de lo que se espera. Fíjate, nosotros debemos estar seguros de lo que esperamos, pero dice también, debemos estar convencidos aunque no veamos nada. Y en esa parte casi todas la quemamos. Porque precisamente cuando no vemos nada, ahí es que menos convencida estamos. Ahí que viene la duda, ahí que viene, y será verdad, y Dios lo hará, y en serio, pero Dios está tardando, pero tal cosa. Si nosotros decimos que creemos en Dios, debemos de creer en Dios, a pesar de todo. La misma escritura dice, de hecho, en el libro de Apocalipsis, sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Pero fíjate, oye cómo le dice el Señor, sé fiel hasta la muerte. ¿Qué quiere decir eso? Yo debo de permanecer fiel, aunque serle fiel al Señor atente contra mi vida. Yo debo de permanecer fiel al Señor, aunque serle fiel provoque una situación no agradable para mi vida. Yo no puedo serle fiel al Señor cuando todo marcha bien,
cuando lo que las bendiciones de Dios me hacen sentir. No, yo debo de permanecer fiel, aunque la situación no me haga sentir como yo quisiera. Pero cuando yo elijo sentirme, yo estoy en gozo, yo elijo el gozo a pesar de la aflicción, yo elijo la paz a pesar de la tormenta, yo elijo el amor a pesar del odio. Porque si realmente yo creo en Dios, yo permanezco en Él y permanezco en todo lo que procede de Él, fruto del Espíritu, Gálatas 5:22. Debemos de permanecer en el amor, debemos de permanecer en la paz, debemos de permanecer en la paciencia, debemos de permanecer en el gozo, que es lo opuesto a la tristeza. No es que hayan situaciones que en algún momento determinado te impacten y te hagan sentirte, pero precisamente cuando la emoción venga a tu vida es donde tú debes de recordarte lo que debes de elegir sentir. La situación es para que yo me sienta triste, pues verdaderamente la situación me hace sentir triste, pero yo elijo gozarme en el Señor porque creo en la manifestación de su promesa y creo en aquel que nunca ha mentido y nunca falla. Yo siempre pongo como ejemplo, cuando alguien tiene un amigo, o por decirlo así, vamos a poner este ejemplo. Imagínense que todos ustedes, y espero en Dios que así sea, lo deseo con todo mi corazón, que todos ustedes tengan en su cuenta un alrededor de $100,000. Ustedes tienen en su cuenta $100,000. Y de repente a usted le llega un problema de $10,000. Yo estoy más que seguro que usted no se va a preocupar. ¿Por qué razón? Porque usted está seguro de que con lo que usted tiene en el banco va a resolver ese problema y le va a quedar. Mis hermanos, así mismo es Dios. Dios es quien tiene todos nuestros conflictos, todo nuestro problema en sus manos. En sus manos está todas nuestras preocupaciones. ¿Y qué es lo único que nosotros debemos de hacer? Acudir al banco, acudir a él. Señor, mira, esta situación me está haciendo sentir, pero yo elijo confiar en ti. Yo elijo gozarme en tus promesas. Yo elijo permanecer fiel a lo que tú me has prometido a través de tus palabras. La situación quiere que yo me entristezca, pero fíjate que yo no me voy a entristecer porque tú dices en tu palabra que cuando venga la aflicción es porque yo debo de gozarme. Tú dices en tu palabra que si yo sufro por tu causa, grande será mi galardón. Es motivo de gozo, mi hermano. No es para uno sentirse triste, no es para uno sentirse acongojado. Repito, el momento en su momento te puede hacer sentir, porque tenemos emociones, cierto, pero no podemos actuar en base a las emociones. Porque las emociones nos llevan a hacer cosas, mis hermanos, que nos lamentamos después. Cosas de las cuales nos arrepentimos. Yo no debí tomar esta decisión. Claro, en el momento la tomaste porque te pareció de maravilla. Yo no debí de hacer esto. Claro, en el momento lo hiciste porque te pareció estupendo. Yo no debí de comportarme de esta manera. Te comportaste así porque tú pensaste que todo estaba bien, que no iba a haber problema. Pero actuaste así porque sentiste que el momento te dio esa sensación. Y en base a esa sensación actuaste. Yo una vez escuché de que no podemos tomar decisiones permanentes en base a emociones momentáneas. Repito, no podemos tomar decisiones permanentes, cosas que van a permanecer en base a decisiones momentáneas. Por ejemplo, voy a poner un breve ejemplo. Hay muchas personas que se casan. Es un tema triste y
lamento. Hay muchas personas que se casan por muchas razones, que no necesariamente es la correcta. Me gusta la persona, me llevo bien con esa persona me hace sentir bien, y tomas una decisión de casarte con esa persona. O bueno, esa persona tomó la decisión de casarse. Pero resulta que después se entera de que esa persona que te hacía sentir bien, de que esa persona que te daba sensaciones agradables, resultó ser todo lo contrario a lo que tú creías y esperabas. ¿Y qué pasa ahí? Tomaste una decisión permanente por medio de algo momentáneo. En el momento te hacía sentir, en el momento tú percibías, en el momento tú experimentabas X emoción. Pero ¿y después qué? Es un infierno, maltratan a otro, lo tratan de la punta del pie, etcétera, etcétera, etcétera. Y si alguno de ustedes está metido en una situación así, crea en Dios, que cambia los corazones. Quizás no solo cambia el día siguiente, pero crea en Dios. Y repito, y este de hecho hasta una clave, para que usted aprenda a ser paciente y no se desespere. Cuando usted vea que aparentemente las promesas de Dios se tarden, mentira del diablo. Ese es el momento en cuanto el cielo debe de ser testigo de qué es lo que hay en su corazón y cómo usted va a reaccionar ante Dios. Si verdaderamente estás con Dios por los beneficios o porque lo amas. Dios prueba a la gente. Y muchas veces Dios nos prueba permitiendo que nos pase todo lo que no nos gusta. ¿Dios se complace en eso? Pues no. ¿Pero por qué lo permite? Para que nosotros, porque ya Él nos conoce, nos demos cuenta de lo que hay en nuestro corazón, por qué lo buscamos, por qué estamos cerca de Él, por qué acudimos a Él. Y esto lo hizo con Judas. ¿Acaso no elegí yo a vosotros y uno de ustedes un traidor, un opositor, un engañador, que quiere decir diablo? Yo le escogí a ustedes, pero hay uno de ustedes que es un sinvergüenza. Todos ustedes yo sé que están mal, todos ustedes están llenos de pecado, pero ustedes serán transformados porque así lo quieren. Y ustedes quieren estar cerca de mí y ustedes me buscan de corazón y a pesar de que hay muchas cosas que ustedes no entienden, ustedes después la van a entender y ustedes han creído en esto. Porque de hecho, Felipe le dijo, Señor, ay, ahora tú no estás hablando claramente y no estás hablando con parábolas. Eso le dijo en la cena. Porque eso le dijo, mira, ya yo lo llamaré amigos porque el siervo no conoce lo de su Señor. Ustedes, yo le hablaba en parábola, pero ya como nosotros somos íntimos, todos los que estamos aquí, entonces ya yo le voy a declarar las cosas tal cual son. Pero había uno que escuchando esas cosas no le importó. Había uno que estando presente ni siquiera consideró lo que escuchaba. Había uno que estando presente lo único que estaba era por lo que sentía, o mejor dicho, por lo que percibía en sus emociones. Por eso Judas traicionó a Jesús, porque Judas nunca creyó en él. Se lo leí y se lo vuelvo a repetir. Se encuentra en San Juan, capítulo 6, versículo 64. Dice lo siguiente: pero hay algunos de vosotros que no creen. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Judas nunca creyó en Jesús. Y así nos pasa, y Dios nos libre que nos pase a nosotros, pero así le pasa a mucha gente. Al final de la jornada, y es triste y lamentable, se van a perder porque nunca creyeron en Jesús. Únicamente estaban cerca de Jesús por los beneficios de Jesús y lo que Dios daba y hacía sentir y experimentar. Pero no por Dios. Cuando tú amas a Dios, va a haber muchas cosas de Dios que tú no vas a entender, pero aún así tú lo vas a seguir amando.
Cuando tú crees en Dios, va a haber muchas cosas que no vas a comprender, pero aún así tú vas a seguir creyendo. Cuando tú realmente quieres estar cerca de Dios, van a haber muchas cosas que te van a provocar alejarte, pero aún así tú vas a seguir querer estar cerca de Él. Si nosotros somos de los que sucumbimos ante cualquier circunstancia y situación que nos acontezca, bueno, pero es tiempo de cambiar y ser diferente. Es tiempo de ser diferente. Así que, de todo corazón les ruego, sé que esto es un aprendizaje, lo que hablamos aquí es para aprender. Por eso desglosamos, nos tocamos el tiempo de exponer y explicar las cosas. Pero pidámosle al Espíritu Santo constantemente que nos ayude a permanecer y que nos enseñe, que nos guíe, a no dejarnos guiar siempre por las emociones. Porque es que cuando actuamos en base a las emociones, no soy yo que estoy decidiendo, yo estoy reaccionando, que es diferente. Si el momento me hizo sentir bien, entonces estoy reaccionando al momento que me hizo sentir así. Pero si el momento o la circunstancia me hizo sentir triste, estoy reaccionando a lo que la circunstancia me hizo sentir. Mis hermanos, nosotros tenemos la facultad de elegir. Es uno de los maravillosos regalos que Dios nos ha dado. Aquí nadie nos puede obligar. Aquí nadie debe de sentirse obligado. Todo es esto voluntario. Amamos a Dios voluntariamente. Seguimos a Dios porque así lo queremos. Dios no nos obliga ni siquiera a buscarlo. Obviamente nos lo sugiere y nos recomienda porque es lo que a nosotros nos conviene, pero Dios ni siquiera obliga a la humanidad a que lo busque. Nosotros debemos de ejercer este maravilloso derecho que Dios nos ha otorgado, elegir. Cuando usted actúa en base a las emociones, usted no está eligiendo, usted está reaccionando a eso. Usted está reaccionando. Así como cuando alguien te da un golpe y la reacción del cuerpo es que te duela, así pasa cuando actuamos en base a las emociones. Reaccionamos, no actuamos. Reaccionamos, que es diferente. Todos ustedes aquí son testigos de personas que han hecho cosas atroces porque en el momento sintieron hacerlo. Personas que matan a otros porque en el momento se enojaron tanto que se les nubló el entendimiento, porque lo que sintieron en ese momento fue enojo. Y reaccionaron en base a su enojo y mataron personas, hicieron daño, rompieron cosas. Y después las consecuencias. ¡Ay! ¿Cuántas personas no están presas por actuar en base a enojo? ¿Cuántas personas no se han matado? Mira que la vida es bella, porque se han sentido tristes. ¿Cuántas personas no se han deprimido porque se han sentido solos? ¿Cuántas personas no han actuado ilógicamente porque el momento o vino una sensación? Fíjate, usted no la eligió, vino una sensación que me hizo sentir así, y bueno, y me siento así. No, no deje que nadie le robe el maravilloso don y regalo que Dios le ha dado de usted elegir. Nosotros tenemos la facultad de elegir lo que queremos sentir. A mí ni nadie ni la situación me puede obligar a sentir algo. Yo elijo lo que quiero sentir. Para bien, por supuesto. Así que mis hermanos, Dios le bendiga en gran manera. Y si alguno de ustedes